Finalmente, la candidata oficialista Janet Jara presentó su programa de gobierno oficial. Habían pasado varios días con preguntas, que cuándo se iba a presentar, qué pasaba. Bueno, llegó este complemento con algunas ideas en cuanto a seguridad, vivienda, reducción de las cuentas de luz, respaldo a la ley de aborto, ingreso vital, entre otras. Queremos conversar respecto a este tema con la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bienvenida. Hola Gabriela, muy buenos días. Muy buenos días. Ya está el programa. Ahora sí que sí, el oficial, a 6 semanas de las elecciones presidenciales. ¿Quedó usted conforme con lo presentado por Janet Jara? Sabes que me llama un poquito la atención este énfasis con el programa y la insistencia de estos eventuales atrasos, porque la verdad es que Janet Jara presentó un programa cuando correspondía al momento de inscribir su candidatura y ella lo dijo tanto públicamente como en las reuniones privadas que sostuvimos como presidentes de partido, que después de ese tour que hizo por Chile, ese recorrido hermoso donde estuvo en todas las regiones, donde escuchó a las personas, ella iba a traer un poco también la visión de las regiones. Por lo tanto, lo que era esperable era este complemento del programa. Evidentemente aquí no hay ninguna cosa disruptiva ni distinta de lo que ya estaba incorporado, porque precisamente se trata de complementar un trabajo que ya se había hecho. Yo creo que son ideas que la gente quiere, necesita, temas importantes como los de las cuentas de la luz, es algo muy sentido por la población en general. En mi región, en el Maule, es una región que produce energía eléctrica y sin embargo tiene cuentas muy caras, tiene problemas de transmisión también y por lo tanto hay cortes frecuentes y el hecho de que se plantee algo como lo que plantea como medida Janet Jara en cuanto a rebajar las cuentas de la luz, creo que le hace mucho sentido a la ciudadanía y precisamente eso es lo que uno quiere, buscar interpretar las necesidades ciudadanas. Yo le planteaba porque incluso en su sector, en su partido, hubo voces críticas respecto a esta demora. José Miguel Insulza, Juan Luis Castro también decía, yo me pregunto si con el equipo de Jara tiene hoy día se puede llegar a la presidencia. Una frase bastante fuerte. Sí, yo lamento esas declaraciones porque de hecho yo pedí en el comando que pudiera haber una conexión directa entre el comando y los parlamentarios, porque me parece que muchas de las cosas que ellos señalan son más bien porque no están en las reuniones, digamos, semanales. Si bien uno trata de transmitir esto con cierta rapidez, a veces no ocurre. Entonces yo pedí que también hubiera algún tipo de conexión del comando con los parlamentarios, porque la verdad es que estas supuestas demoras no existen, no hay demora porque en primer lugar ya había un programa y en segundo lugar porque era evidente que después de terminado este recorrido por Chile, que terminó recién el 14 de septiembre, vinieron las fiestas patrias, iba a haber un lapso de tener que tomar todos estos insumos, reunirse. En el caso nuestro, de nuestro partido, ha estado trabajando bastante la mesa del partido, uno de los vicepresidentes, Bastián Hull, nuestro secretario general, Camilo Escalona, se incorporaron también el presidente de la Juventud Socialista y una de las vicepresidentas, Gabriela Carrera, a este trabajo programático de revisión, porque finalmente es un tema en que el partido ha estado involucrado, la mesa del partido. Entonces, yo quisiera que nos dedicáramos un poco más a difundir lo que es el programa, las ideas, y también buscar la unidad del sector, porque la verdad es que siempre uno puede encontrar diferencias en una familia, en un partido político, en una casa, en un grupo de trabajo, siempre hay diferencias. La gracia es poder sortear esas diferencias, ponernos de acuerdo por un bien superior y trabajar por ello. Claro que a veces esas diferencias se manifiestan públicamente y ahí es cuando se generan ciertos ruidos. Bueno, Janet Jara criticó al Ministerio de Vivienda por la lentitud en la reconstrucción tras el mega incendio en Viña del Mar. Dijo que le parecía una vergüenza, que era impresentable y que esa cartera era responsable, cartera que lidera un socialista, Carlos Montes. Sí, también creo aquí que hay un tema de falta de información a veces, de poca difusión de lo que hacen las instituciones y nos vamos quedando en lo pequeño, en el detalle, digamos, sin saber qué es lo que pasa atrás. Evidentemente, cualquier ministro va a querer mostrar resultados, nadie va a querer demorar algo tan importante como la reconstrucción, pero tenemos trabas burocráticas, tenemos
varios temas de falta de agilidad en la ejecución de los presupuestos muchas veces, que no son imputables a la voluntad política de un ministro. Yo creo que Carlos Montes ha hecho un gran esfuerzo por terminar con el plan de reconstrucción que le impuso el presidente de las 260.000 viviendas en el ¿Lo va a caso del lograr, Maule. cree Sí, usted? mire, yo creo que lo va a lograr, pero con harto sacrificio. En el caso de mi región del Maule, tenemos ya una ejecución de más del 100% del plan habitacional, porque las propias empresas que son de la región han ejecutado muy rápido y vamos en un 125%. Pero hay otras regiones que no tienen esa suerte en Claro. orden a no tener empresas tan eficientes. Entonces, no siempre es imputable a la voluntad del ministro. Yo creo que Carlos Montes ha sido un ministro responsable. Él se lo hizo saber en su momento al ministro Marcel, al presidente, el tema de los recursos que estaban pendientes. Recién ahora se están reasignando ciertos recursos que estaban comprometidos hace mucho tiempo desde la DIPRES, y por lo tanto también echarle la culpa a una persona a mí me parece injusto. Carlos Montes ha sido un buen ministro. Ahí se nos quedó pegada un segundito. Tenemos que Ahí sí, la tenemos tomar de vuelta. Sí, tuvo un segundo ahí congelada, la tenemos de vuelta. Usted dice que ha sido un ministro responsable, que va a cumplir las metas. y que respecto a la reconstrucción ha habido otros problemas. Él mismo señaló que no era un problema de recursos, a raíz de esto de la glosa tradicional que pasa de un gobierno al otro, dijo no es un problema de recursos, los recursos han estado desde el primer día, el problema ha sido la ejecución de esos recursos que requiere licitaciones, requiere tomas de razón, requiere un montón de trámites que yo creo que lo que nos tiene que llevar a pensar esto en que en un país como el nuestro, que lamentablemente suele sufrir emergencias de distintas índoles, inundaciones, aluviones, terremotos, qué decir, incendios, en fin, tener que llevarnos a replantear cómo ese sistema de emergencia es mucho más eficiente, porque por ejemplo el otro día hubo un tornado en Linares y fíjese que para ir a asistir a esa gente que tenía voladuras de techo, que tenía temas bien urgentes, porque uno no se puede quedar sin techo en pleno invierno, no había una glosa, no hay una glosa de emergencia. Entonces, uno dice, ¿por qué el gobierno regional no tiene una glosa de emergencia para precisamente estos casos, para poder responder rápidamente, eficazmente y no sujeto a la programación normal? Porque no es lo mismo un terremoto o un aluvión o una voladura de techo por un Claro. tornado, que es algo inexplicable en nuestro país, que obviamente una construcción normal de una villa que requiere todos los trámites del agua potable, de las, pasar por la dirección de obra, la autorización, todo eso que requiere, uno dice, ¿por qué no tenemos un plan de reconstrucción más rápido? Entonces yo creo que ahí hay un desafío cuando hablamos de modernización del Estado, por ejemplo. Ya le voy a preguntar respecto de lo que deja este gobierno al próximo en cuanto a deuda, gasto fiscal, entre otras cosas. Antes de eso, le quería preguntar con qué sensación se quedó después de la cadena nacional del presidente Gabriel Boric, lo de la glosa republicana, lo del recorte para fondos para el crimen organizado, apuntó contra el programa de José Antonio Kast, entre otras cosas. ¿Usted con qué sensación se quedó? Yo creo que el presupuesto que se ha planteado es un presupuesto bastante razonable, que da cuenta de la responsabilidad fiscal con que ha actuado el gobierno, de ciertos desafíos que me parecen que no están contemplados como el presupuesto de los gobiernos regionales. Yo eché de menos eso. A mí me gustaría que las regiones puedan decidir mucho mayor cantidad de recursos y determinarlos con todas las digamos, controles que requieren, la Contraloría y todo lo que corresponda. Pero me parece que las soluciones cuando son centralizadas cuesta mucho que se implementen. Las regiones saben lo que quieren, desde el Maule se sabe cuáles son las necesidades más urgentes, cuáles son los caminos que se requieren pavimentar, cuáles son las obras viales, cuáles son los CEFAM que hay que recuperar. Y eso cuando pasa por Santiago demora demasiado. Entonces yo quisiera que esa voluntad descentralizadora que ha tenido siempre el presidente de la República también se hubiera visto reflejada en este presupuesto. Lo voy a hacer presente en su momento. Además, yo soy presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado y también allí lo he hecho ver, lo he hecho presente y me parece que tampoco se pueden reducir los presupuestos regionales como trascendió en algún momento.
Y lo de José Antonio Kast, ¿era necesario en cadena nacional haberse referido al programa de gobierno de un candidato presidencial que está segundo en las encuestas o usted cree que fue un error? Yo creo que es legítimo que el presidente pueda hacer apreciaciones de orden político. No creo que esté En una cadena vedado, nacional? no creo que esté vedado a hacer un punto político sobre algo que ataca a sus definiciones y a lo que ha hecho el gobierno. Porque cuando se habla de estos recortes innominados, que no sabemos de qué, cuando se nos dice que tenemos un plan pero no lo vamos a comunicar para que no me lo roben, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es legítimo que el presidente pueda plantear la duda legítima también de cómo se va a hacer ese recorte, qué es lo que se va a recortar, porque a mí me parece grave que estemos hablando o jugando con las cartas tapadas, que un Mm. candidato diga que quiere hacer algo pero que no cuente su plan. No sé, el tema A fue mí el lugar, me el parece. escenario, Paulina, el escenario que usó el presidente Boric. Bueno, yo no objeto aquello, no me parece que sea objeto de tanta polémica, no le encuentro tampoco sentido a esa polémica, más bien me preocupa el fondo del tema, más que la forma. Claro, lo que pasa es que después de esa cadena nacional, las miradas se pusieron directamente sobre José Antonio Kast. Se habla de su programa y los otros candidatos quedaron en tercer o cuarto plano. Yo no sé si a Janet Jara le gustó tanto esto que hizo el presidente. Bueno, el presidente gobierna, los candidatos son candidatos, los Pero es su candidatos, candidata y es la de su sector. el candidato Kass quiere que le pregunten todo. La verdad es que yo nunca he visto que a los candidatos presidenciales le anden preguntando las cosas. Entonces, como digo, el gobierno gobierna y los candidatos se postulan y muestran ideas y tienen que ganar de acuerdo a aquello. Claro, la imparcialidad es lo que se plantea. En el fin de semana, Max Colodro decía que tal vez Gabriel Boric quiere que Kast gane la elección, porque agudizará el actual escenario de la polarización y eso puede ser funcional a la izquierda que él representa. Mire, la verdad es que yo no soy analista político ni tengo tiempo para hacer esas disquisiciones tan agudas. Tal vez mi trabajo es mucho más práctico, estoy en terreno todos los días, estoy en el Congreso legislando, por lo tanto creo que también lo que le corresponde a los candidatos es aquello. Nuestra candidata Janet Jara tiene que mostrar sus propuestas, tiene que mostrar que esas propuestas que ella está haciendo vienen de la gente, ha escuchado a la ciudadanía, a la gente le interesa un mejor salario, está agradecida por las 40 horas, está muy agradecida por el copago cero, por ejemplo. Personas que el otro día estuve con un joven abogado de San Clemente que tuvo a su hijito hospitalizado y dice que por lo menos habría sido 7, 8 millones de pesos los que él habría pagado si no fuera por el copago cero. Por lo tanto, esta es una política que le sirve a todos, a todas, al igual que la reforma previsional. Entonces son temas muy importantes que van al fondo de lo que la ciudadanía espera de la política, que son soluciones a sus problemas concretos. Y Sí, yo pero creo creo que a eso tenemos que dedicar nuestro tiempo más que estar comentando con tanta detalle cosas que la pero fue el verdad propio yo. presidente el que puso este tema sobre la mesa. Uno se pregunta si usando cadena nacional para sacar al pizarrón a Kast está ayudando a Janet Jara. Bueno, esos son temas de los analistas políticos, como le digo yo, estoy en terreno dedicada, y lo he estado siempre, no ahora. Como presidenta del partido he recorrido todo Chile, conversando con la gente, no solo con la gente de mi partido, con organizaciones sociales, con los trabajadores, con distintos partidos políticos, y también hoy día en mi rol de senadora del Maule lo he hecho siempre. Por lo tanto, cada uno está en su tarea. Esas disquisiciones, como le digo, yo se las dejo entregar a los analistas políticos. Hay quienes sostienen que el gobierno dio por perdida la candidatura de Janet Jara y un ejemplo de eso sería lo de la famosa glosa republicana, de no dejársela a la próxima administración, porque si él está seguro de que va a ganar Jara, la habría dejado. Yo creo que eso es tratar de mostrar un sesgo que a mi juicio no existe. Lo que yo no Bien. estoy de acuerdo con que se haya dejado sin efecto, o sea, o que no esté incluida esa glosa. Pero me parece que señalar que esos son los motivos no, tampoco tiene fundamento. Me quedo con la explicación que ha dado en estos días con mayor claridad el gobierno en orden a esta comisión técnica que habría sugerido que era mejor dejar entregado esto
a las reasignaciones para el próximo año. Yo no soy muy amiga de las reasignaciones porque generan un problema, porque obviamente cada servicio, cada ministerio cuenta ya a partir de la aprobación de la ley de presupuesto con una cantidad de ingresos y por lo tanto también es la voluntad del Congreso que decide aprobar una ley en esos términos. Y luego las reasignaciones es por otra vía administrativa cambiar lo que se determinó en la ley de presupuesto. Entonces, a mí me gustaría mucho más que exista una glosa de libre disposición como se viene haciendo desde el año 2006 en adelante, sin perjuicio de las reasignaciones que eventualmente puedan hacerse. Mm. Mirando las encuestas, las últimas publicado prácticamente todas, aparece liderando Janet Jara, en segundo lugar Kast, un poco más abajo Evelyn Matei, pero en un escenario de segunda vuelta, todos los sondeos dan por ganador a Kast o a Jara perdón, o a Matei por sobre Janet Jara. ¿Cree usted que en ese escenario, si se da ese escenario, Gabriel Boric, presidente joven, pasaría a ser una suerte de líder de la oposición? A ver, nosotros vamos a trabajar para que Janet Jara sea presidenta. Y yo no me voy a poner en ninguna otra hipótesis porque es lo que estamos haciendo y porque creemos que la unidad del centro y de la izquierda le han hecho bien al país. Le han dado gobernabilidad, le han dado éxito, le han dado periodos florecientes de la economía y por lo tanto creemos en un proyecto que haga crecer a Chile y que de ese crecimiento se beneficien todos y todas. Los liderazgos, por supuesto, es evidente que el presidente Boric es un líder del sector, la presidenta Bachelet lo ha sido por muchos años, y hay otros líderes y lideresas que continuarán, y para eso es la política, para que finalmente construyamos entre todos liderazgos que hagan posible que un proyecto político o distintos proyectos políticos finalmente logren darle gobernabilidad al país. Pero en tanto estamos hoy día en campaña, vamos a estar todos empujando la candidatura de Janet. ¿Están todos cómodos en su sector con la candidatura de Janet Jara? Se lo pregunto porque hay algunos candidatos oficialistas que no han querido hacer campaña con ella, no han querido sacarse fotos con ella, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Yo puedo hablar por el Partido Socialista y veo que hay un compromiso genuino del partido con la candidata en lo territorial. Somos quienes siempre estamos articulando las reuniones, los banderazos, los distintos espacios de colaboración política. Hemos participado con mucha responsabilidad en la construcción de ese programa político. Hay destacados dirigentes nuestros que dejaron el gobierno para incorporarse al comando, como Jorge Millaquén, que estaba en el segundo piso, la subsecretaria Nicole Cardoch, que pasó a estar en el área territorial, de manera tal que desde nuestro partido hay un pleno y absoluto compromiso con esta candidatura, que no es la candidatura de Janet Jara, es la candidatura del progresismo, es la candidatura que encarna la continuidad de los gobiernos desde el retorno de la democracia en adelante y de antes también, porque está el Partido Radical, donde fuimos parte como Partido Socialista de esos gobiernos radicales que transformaron Chile a través de la educación. Está la democracia cristiana que transformó Chile entregándole la gran propiedad agrícola a los pequeños propietarios, entregándole la tierra a los que trabajan. Está el Partido Socialista, que encarnó el gobierno de la Unidad Popular con igualdad social, con vivienda, con el medio litro de leche para los niños, con políticas sociales muy importantes que están vigentes hasta hoy día. Por lo tanto, somos continuadores de un legado de entrega de derechos sociales, de igualdad, de justicia social, que es lo que a nosotros nos importa relevar en esta candidatura. Haciendo la bajada del presupuesto 2026, que es el reflejo de lo que este gobierno está dejando, un crecimiento bajo, un desempleo alto, bueno, no se cumplió con las metas de crecimiento, hasta la deuda, déficit estructural. ¿Qué mirada tiene usted respecto a esta herencia? Creo que hay que analizar todo esto en un contexto complejo que le tocó asumir al gobierno con una alta inflación en un principio, Por una razón con específica. con un escenario bastante complejo, sí, pero independientemente de los motivos, Gabriela, aquí había una realidad de país con un 14% de inflación, una inflación que no veíamos hace muchos años. Por lo tanto, hubo que tomar medidas bastante estrictas en ese orden. Tenemos también órganos como el Consejo Fiscal Autónomo, tenemos el Banco Central que dictan políticas públicas con las cuales incluso el propio Marcel en algún minuto tuvo algunas diferencias.
Me parece Bien, Gabriel Boric, que cuando el debiéramos Banco hacer. Central dijo que las 40 horas, entre otras, estaba afectando el tema del empleo. Claro, es que es extraño que se diga eso cuando recién se implementa una ley que todavía no, ni siquiera estaba aplicándose. Las 40 horas son progresivas, todavía no llegamos a las 40 horas de manera tal que un pronunciamiento tan categórico de un órgano técnico resulta también, digamos, complejo, porque todavía la ley no, ni siquiera está implementándose. Pero más allá de eso, me parece que en esta época electoral es evidente que se van a hacer énfasis en todos aquellos aspectos que puedan resultar negativos. Para nosotros como sector es importante el crecimiento económico y lo digo como Partido Socialista, particularmente siempre lo ha sido. Hemos sido colaboradores de gobiernos donde el énfasis estuvo ahí, el presidente Lagos, que es reconocido transversalmente como un presidente que hizo mucho para el crecimiento económico del país, era socialista, de manera tal que también ahí es donde uno quisiera que busquemos las voluntades entre todos los sectores, pero en particular entre el sector progresista, para que tengamos acuerdos acerca de ello. Yo creo que eso está sintetizado en el programa en orden a la necesidad de crecimiento económico, de las relaciones internacionales en materia económica y también respecto de todo lo que significa el gasto social, que focalicemos en invertir en la gente, en invertir en la mejor vida de las personas, de nuestros trabajadores, trabajadoras, que son el grueso del país y que son los que esperan muchas más soluciones y que ¿Le faltó algo a ese programa? mantengamos aquellos derechos sociales que hemos ido conquistando, desde el GES, las garantías explícitas de salud, que permiten que muchas personas con enfermedades graves se atiendan sin costo y con otras enfermedades que son crónicas, como la tiroides u otro tipo de enfermedades. Senadora, sí, ¿le faltó algo a ese programa? Por ejemplo, Macrozona Sur no se apunta específicamente a la crisis que vive esa zona. Probablemente podamos hacer mucho más énfasis en ciertos temas desde mi partido y lo que mi labor como parlamentaria, puedo decir que fui autora de la ley antiterrorista que se aplica hoy día, que es la que se aprobó en el Congreso, se adjuntó a otro proyecto del gobierno, pero no podemos reducir tampoco la Araucanía al terrorismo. En la Araucanía ocurren otros fenómenos. Por cierto, hay actos terroristas y debe aplicarse la ley antiterrorista en aquellos, pero también tenemos que buscar una solución del problema histórico que ha habido, en lo cual el gobierno ha sido bastante enfático. Se hizo esta comisión transversal que yo espero que prospere y que las soluciones que está proponiendo se puedan ir implementando gradualmente, porque el problema en la Araucanía, antes hubo la comisión que hizo la presidenta Bachelet con el obispo Vargas, que también tuvo un buen diagnóstico, pero finalmente falta voluntad política para la concreción. Entonces, a mí me parece que en un programa o como decisión política de nuestra candidata debiera estar implementar las medidas que ha propuesto esta Comisión de Paz y Entendimiento con recursos, porque aquí no basta con simple voluntad, sino Claro. también de poner recursos para las compras de tierra, para programas sociales, porque no tenemos que olvidar que la Araucanía es la región más pobre de nuestro país. Sí, por último, le quería preguntar por ciertas iniciativas que están llevando adelante algunos parlamentarios oficialistas. Estamos hablando de royalty portuario, postnatal de 1 año, también nuevo retiro de las AFP. Lo hacen en un momento que obviamente estamos a 6 semanas de las elecciones. ¿Qué le parece que estos parlamentarios oficialistas estén empujando estas iniciativas, algunas inadmisibles? Bueno, un tema en época de elecciones. La verdad es que se escuchan propuestas que pueden ser buenas. Me parece que un royalty portuario puede ser una buena idea, así como lo es un royalty eléctrico que pedimos nosotros desde la región del Maule para equiparar lo que significa tener las centrales de paso en la región con todas las complicaciones medioambientales y territoriales que ello tiene. Pero creo que evidentemente plantear proyectos que no cuentan con el patrocinio del Ejecutivo tienen una finalidad más bien, digamos, de poner un tema, pero que sabemos que no va a tener una conclusión. ¿Es populismo? ¿Qué es lo que es? Bueno, yo creo que es parte de lo que son las campañas políticas, donde muchas veces hay ofertones,
pero que no cuentan con el debido sustento práctico. Sabemos que proyectos de esa envergadura tienen que ir patrocinados por el Ejecutivo y que plantearlos de esa manera también hacen que la ciudadanía se desencante. Porque cuando uno dice postnatal de un año, la gente puede creer que es algo que es posible rápidamente y no es posible. Entonces, a mí me parece también que tenemos que ser responsables con lo que planteamos en medio de las campañas políticas, porque si no, lo que se produce es la sensación generalizada de la gente, que los políticos ofrecen cosas que después no pueden cumplir. Entonces, creo que la responsabilidad política nuestra también, de todos, no solo del oficialismo, es aquella, es de plantear temas que son posibles, a lo mejor construir grandes acuerdos para estos temas es posible. Y yo plantearía aquello, que donde haya posibilidad de acuerdo, yo también quiero que se haga un puerto en el Maule, pero no puedo comprometerlo, puedo señalar que voy a hacer gestiones, que voy a ponerlo en la ley de presupuesto, los estudios, en fin, hacer gestiones para que algún día podamos tener un puerto en el Maule que es muy necesario. Pero me parece que hay que ser responsables porque a la ciudadanía tenemos que respetarla y realmente ofrecer temas que seamos capaces como parlamentarios de cumplir. Lo último, ahora sí, esta mañana aquí en Emol TV, el senador Manuel José Sandón dijo, entre otras cosas, que al gobierno le conviene levantar a Kast, es más fácil para Boric volver en 4 años. Lo reitero, creo que todos estos análisis eh, no tienen relación con lo que nosotros hacemos. Para mi sector es imposible votar por alguien de la derecha. Por lo tanto, nosotros no vamos a levantar a un candidato o a otro por un interés particular. Nosotros estamos apoyando a nuestra candidata que ganó en primaria y que representa hoy día a un amplio espectro político, desde la democracia cristiana al Partido Comunista, así como ayer conmemoramos un nuevo aniversario del 5 de octubre de 1988, cuando en un amplio arco, que era un arco iris, logramos derrotar a la dictadura. Tuvimos un problema con la conexión con la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Bodanovich, a quien le damos las gracias por habernos acompañado en esta entrevista y ustedes quedan invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.